Adelante, César. Muy buenas tardes, amables televidentes aquí en el Perú. Muy buenas tardes también a los países de América Latina. Buenas noches para los países de Europa y Asia. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Universal TV Digital, y como ya ustedes saben, llegamos a 22 países con una audiencia aproximada de más de 1,5 millones de televidentes. Esta tarde como de costumbre, tenemos un entrevistado muy especial. Se trata de nada menos que de Gonzalo Alegría Varona, el hijo del escritor peruano Ciro Alegría y de la escritora cubana Dora Varona, quienes ya no están con nosotros, y también hermano de la periodista Cecilia Alegría, periodista de televisión que radica fuera del país hace muchos años. Pues bien, el doctor Gonzalo Alegría Varona es miembro del equipo técnico del grupo Perú Posible, Perú Libre, y es uno de los principales actores precisamente en estos tiempos de cambio que el Perú reclama. Y de eso vamos a hablar esta tarde, hoy sábado 12 de junio del año 2021, año del Bicentenario. Doctor Gonzalo Alegría, bienvenido al programa Hablemos de Política, al segmento Hablemos de Política del programa Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología. Pues bien, desde 22 países le damos una cordial bienvenida al doctor Alegría y la pregunta de cajón. Doctor Alegría, ¿por qué está usted en el equipo técnico del diablo, entre comillas, del comunista, entre comillas, de lo peor, entre comillas, el profesor Pedro Castillo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los oyentes y televidentes de Universal TV. Ese es el privilegio de estar en la red, que ahora nos volvemos globales, ¿no? Bueno, la verdad es que, mire, no es el diablo. Pedro Castillo es un hombre que estuvo 15 años militando en Perú Posible, que es un partido, para los que no conozcan mucho la política peruana, es un partido de centro progresista. Estuvo 15 años y posteriormente pues intentó crear un partido propio, no le salió y se apuntó a Perú Libre, en donde ha sido, pues eso sí, candidato a la presidencia con mucho éxito, con mucha química, con todo el equipo que conformó el equipo de campaña. Y solo decirles como anécdota que el tema es que se ha intentado pues hacer una dicotomía, de forma que la publicidad de los opositores a la candidatura de Pedro Castillo decían: vota por Castillo para que gobierne como presidente Cerrón. Para que lo sepan los que no estén muy al tanto de la política peruana, Cerrón es el presidente del partido Perú Libre. Y obviamente el candidato es Pedro Castillo. Solo decirles algo muy interesante. En el Perú, las elecciones generales son presidencialistas. Y nuestra constitución es presidencialista. Por lo tanto, una vez que unges con la banda presidencial, lo nombras al presidente, él es el jefe de Estado y el jefe del gobierno. Hay una anécdota muy bonita de que Vizcarra no lo sabía y decía: no, yo soy solo jefe de una cosa. No, usted es jefe de las dos. Y por lo tanto tiene todo el poder. Hay un pequeño defecto de forma respecto al balotaje peruano que hace que el Congreso a veces sea incómodo y no ayude a la gobernabilidad, pero eso es una anécdota de lo mal hecho que está nuestro sistema de balotaje, que se inspira en el francés, pero le cambia los porcentajes. El sistema francés es un 30% y el nuestro un 50%. Entonces tienes que ser Superman para salir en primera vuelta con un 50%. Basta que se presenten 3 partidos y ya sería matemáticamente casi imposible sacar un solo candidato del 50%. Pero bueno, en conclusión, el señor Cerrón pone en su ideario político que es marxista-leninista. Y eso está claro, es indudable, pero que conste en acta que hay muchas formas de marxismo-leninismo. Quiere decir, cuando pensamos en comunismo, solemos pensar en el estalinismo, en los años 50, etc. Pero existe el eurocomunismo, que son partidos comunistas como el del Partido Comunista de España con Santiago Carrillo, que declaraban su respeto a la corona y a su majestad el rey. Y existen socialdemócratas, como es el caso de todos los países nórdicos, que también son socialistas, pero respetan profundamente el orden institucional. Entonces, afortunadamente, en los tiempos que corren, los que se declaran comunistas suelen ser demócratas y respetar el orden constitucional,
y al fin y al cabo lo único que hacen es insistir mucho en políticas de redistribución, en temas impositivos, pero no son un peligro de muerte como era antes, cuando pensábamos en la dictadura del Partido Único. Una de las cosas que la tecnología y los tiempos modernos no nos va a permitir, sea Keiko, sea el profesor Castillo, es precisamente hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque no se va a tener mayoría en el Congreso de la República. Es decir, nos guste o no nos guste, quien sea el presidente va a tener que conciliar con el Congreso de la República. Qué tanto son los avances que tiene ya en este caso de ser gobierno Perú Libre con el gobierno en las cuales no tienen mayoría en el Congreso? Mire, la verdad es que la que ha hecho muchos esfuerzos en esa materia ha sido Keiko Fujimori, que ha estado programando, lo digo como dirían los italianos, sotto voce, quiere decir por lo bajini, ¿no? Que sin que se enteren, ha estado programando el que la mesa del Congreso sea de su bancada y de bancadas afines, ¿no? Entonces, Keiko sí está preparando una gran alianza para que, si bien la Constitución peruana y las leyes electorales recogen que el partido más votado conforma la mesa del Congreso, es solamente para lo que es la transferencia. Por lo tanto, Perú Libre puede ser que tuviera un presidente del Congreso, pero muy breve en el tiempo, porque es el tiempo que dura la transferencia de poder. Después se hace una elección interna en el Congreso y se elige ya la mesa para el año completo, ¿no? Y para este año, al parecer, sería, si todo le sale bien a Keiko, sería de Keiko y de partidos afines a Keiko. Nosotros no, que yo esté al tanto, eso es un tema que lleva la bancada, y yo no soy de Perú Libre, sino que soy técnico que apoya a Perú Libre, entonces muy metido no estoy, pero tengo entendido que nosotros todavía no hemos tocado esos temas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que quiere hacer Pedro Castillo y Perú Libre es justamente quitar tensión a la situación actual. Entonces, yo le diría, como recomendación de una persona que en mi caso he sido asesor de la Comisión de Economía del Congreso de la República durante 2 años, yo le diría a Pedro Castillo que no se asuste, que no se preocupe, porque una vez que uno está en el poder, y ya que le concedan el poder, puede negociar con los partidos, porque en muchos de ellos tienen reivindicaciones muy concretas o de ámbito regional. Por ejemplo, Acuña tiene reivindicaciones muy concretas en temas de regadío en el norte, mejoras para Chiclayo, etcétera. Entonces, esa forma de negociar no es repartija, como dicen en Perú. Por ejemplo, en España, todos los gobiernos últimos han sido en minoría en el Congreso. Y lo que hacen es lograr la mayoría pactando con partidos de ámbito regional. Minoría Canaria, Partido Nacionalista Vasco, son grupitos, pero se unen a los grupos más votados y forman un acuerdo de gobernabilidad. Lo más probable es que Perú Libre opte por un acuerdo de gobernabilidad con otras fuerzas. Y hay que tener en cuenta que él ya tiene los votos de Verónica, ya tiene los votos de la izquierda, y lo que tendría que sumar es algunos partidos, puede ser Acción Popular, puede ser Podemos Perú, o puede ser, como no, Alianza para el Progreso, son los más probables. Ya que estamos mencionando a España, en España el PSOE, el Partido Popular Obrero Español, ha alternado precisamente la administración de gobierno con el Partido Popular. Desde esa perspectiva, ¿qué nos va a diferenciar en este caso, en el supuesto caso que el profesor Castillo sea el nuevo presidente, de la Venezuela de Nicolás Maduro? Porque también en la campaña se ha insistido que Perú va a ser la nueva Venezuela, que los totalitarismos, y probablemente hasta se veían fantasmas donde no existían, pero se veían muchos fantasmas. Mire, el tema de Venezuela llama mucho la atención, porque Venezuela lo que ha hecho es repetir el experimento que hizo en Perú Velasco Alvarado. Ni siquiera Morales Bermúdez, porque Morales Bermúdez ya renunció al modelo, pero el modelo que impuso la dictadura militar en tiempos de Velasco Alvarado, que llamaban la Revolución Peruana, es socialismo autogestionario. Eso es un modelo que inventó Joseph Broz Tito, el presidente de Yugoslavia. Y al final, cuando ya no hubo apoyo internacional, era la tercera vía, le llamaban. Y consiste en que la mitad de la empresa es de los trabajadores, una cooperativa, y la otra mitad es del gobierno. Entonces, al final no gestiona bien el socialismo autogestionario. ¿Por qué? Porque tú le dices a una cooperativa agraria, tienes que tecnificarte, y ella dice, los 50% de cooperativistas, que lo hagan con el dinero del Estado.
O tú le dices al Estado, tiene que usted hacer la comunidad industrial, como le llamaban en Perú en tiempo de Velasco, tiene que comprar maquinaria nueva para su imprenta, entonces dice, no, porque se lo van a quedar los empleados. Como que hay una disociación ahí, y falló en Yugoslavia, terminó en guerra civil, falló en Argelia, que se aplicó, terminó en guerra civil también, que tenía mucho gas, Argelia, falló en Perú, que no teníamos grandes recursos para financiar algo así, y finalmente Chávez estuvo de militar aquí en el CAEM, en la Academia Militar Peruana, de intercambio un año, y recibió la espada de oro en manos de Velasco Alvarado, junto con el plan Inca. Él lo cuenta en YouTube, está el vídeo en YouTube por si quieren buscarlo. Y entonces Chávez dijo, voy a hacer lo mismo en Venezuela, y Dios mío, pues también les ha ido pésimo. Es decir, así como hay muchas formas de capitalismo, hay muchas formas de socialismo. Y repetir un error del pasado, en este caso, para volver a ser Venezuela ahora, tendríamos que volver a aplicar el socialismo autogestionario, volver a hacer la comunidad industrial. Entonces, no tiene sentido. Solo quiero decir para la tranquilidad de la gente lo siguiente. El que haya habido declaraciones de que defiendan en algo a Cuba o a Venezuela, tampoco es un pecado mortal. Miren, por ejemplo, Cuba tiene muchísima mejor salud que ningún otro país en Latinoamérica. Entonces, si Cerrón aprendió cirugía en Camagüey con una beca y adora la salud cubana, es porque, bueno, la salud cubana está bien, pero eso no quiere decir que todo el sistema cubano esté bien, ¿no? O, por ejemplo, Nicaragua tiene una economía desastrosa. Entonces, en el fondo, la iniciativa ALBA, que es a lo que se refieren habitualmente, vamos hacia Venezuela, no es muy viable. Y hay un montón de países socialistas, incluso comunistas, como China o Vietnam, que se han desarrollado con modelos de economía abierta, pese a ser comunistas. Vietnam ha salido de pobre en 14 años y ha logrado una inversión en los últimos 10 de 381 mil millones de dólares en su territorio. De forma que el tercer operador de celulares en Perú es vietnamita, es Vitel. Entonces, qué horror, ¿dónde hay que firmar? Para que, por ejemplo, tus exportaciones se multipliquen por 80. Entonces, no hay que ser tampoco, y con esto concluyo, muy fanáticos, porque te dicen, si tú eres socialista vas a ser como Venezuela. Venezuela es el 37º país más pobre del mundo, quiere decir, puesto 37 entre los pobres, pero hay 36 más pobres. Y esos 36 más pobres, oh sorpresa, se declaran liberales de mercado capitalista. Entonces, claro, podrías decirle a Keiko, entonces tú vas a ser como Malawi, vas a ser como Burundi. Claro, sonaría ridículo. Dice, no, yo voy a ser como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Japón, que son capitalistas y de éxito. No me voy a elegir Malawi o Burundi, ¿no? Donde la renta per cápita no llega a $100 al mes. Entonces, yo creo que hay que centrar las cosas bien. Y no es solamente un tema de modelos, sino de gestión y de ausencia de corrupción. Eso sí se ha estudiado mucho. Los países que no levantan cabeza son o tribales, por eso muchos son de África, o argolleros con gran cantidad de corrupción, como son las dictaduras típicas antiguas en Latinoamérica. Entonces, eso sí que hay que evitar, la corrupción, y lograr un modelo que dé oportunidades a todos. Gonzalo, usted ha sido asesor en la Comisión de Economía, y ya que estamos hablando en el hipotético caso que el profesor Castillo sea el presidente del Perú, ¿qué rol va a jugar el cooperativismo, dado que el cooperativismo es una alternativa económica para muchos pueblos y tienen empresas exitosas en varias partes del mundo? ¿El cooperativismo va a resurgir en el Perú? ¿Se va a impulsar esta economía solidaria o no? Bueno, yo he vivido 32 años en Europa, se dice pronto que es que soy un desastre, salí de 18, volví de 50, ¿no? Pero eso me ha permitido tener cierta perspectiva histórica. Entonces, algo que sí les digo es, el cooperativismo empieza como un modelo socialista bastante funcional en tiempos de finales del 19, principios del 20. El cooperativismo británico con Owen realmente sí fue una cosa muy exitosa. Y, por ejemplo, en la actualidad incluso hubo grupos cooperativistas industriales, por ejemplo, en España, el grupo Mondragón, que funcionó muy bien. Pero cuando uno analiza eso, cómo es que estos, siendo cooperativas, funcionaban, te das cuenta que era un cooperativismo en donde los socios son a la vez trabajadores y subcontrataban a otros trabajadores con salario nada más, que ya no eran socios. Quiere decir, era un mix de cooperativa con un poquito de eficiencia de gestión privada. Y en ese sentido, eso es algo que no hay que perder de vista, ¿no? Por ejemplo, las cooperativas agrarias en China, en la actualidad,
en toda la zona del Triángulo del Río Amarillo, que es el Shanghái, Hangzhou, Suzhou, ¿no? E incluso hasta Huilin, que ya son las tierras calcáreas, y a mí me gusta mucho China y he visitado. Entonces el tema es que esas cooperativas son de este tipo. Son los empleados y si les falta mano de obra la contratan y si les falta semilla la contratan y a veces casi no hay apoyo estatal ya en China. Ya todos funcionan como si fueran una empresa. Entonces, mucho ojo al dato. En el fondo lo que necesitamos es un sistema justo, que dé oportunidades a todos, educación, salud, etcétera, un bienestar general, pero sin pasarse, para que justamente la gente encuentre estímulos a competir y a trabajar duro, ¿no? Que es la idea. Y yo creo que el peruano lo que espera es eso, no espera limosna, no espera bonos. Eso fue un grave error estratégico, que ofrecía bonos a todo el mundo. Tengo bono de esto, bono del otro. Lo que quiere la gente es justicia, oportunidades y chamba. Así es. Hay que enseñar a pescar y no solamente darle el pescado, como decía ese dicho antiguo. En todo caso, Gonzalo, ¿cómo avisoras que sería el manejo económico en el hipotético caso de la administración del profesor Castillo? Mira, algo que sí estamos de acuerdo es que más allá de que sí puede subir un poquito el impuesto a las grandes fortunas, y es probable que se haga, eso no es una medida que vaya a solucionar toda la economía del país. El presupuesto general del Estado peruano es 164.000 y pico millones de soles al año. Y lo que puede sacar por impuesto a las grandes fortunas, teniendo en cuenta que ganan anualmente las grandes fortunas en Perú cerca de 17.000 millones. Digamos que le subes un 10% al impuesto, que ya es muchísimo, ya es bastante desmotivador. ¿Cuánto recaudas? 1.700 millones. Y en cambio el forado que vas a tener es enorme. ¿Pero por qué? ¿Porque eres mal gobierno? No, es que tienes que darle de comer con bonos universales familiares a muchísima gente que ha perdido el empleo. Tienes que hacer un estado de bienestar que proteja la salud de los que están con la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, le toca al gobierno elevar el déficit. Y también otra opción que te dicen, bueno, podemos subirle un poquito un impuesto a los beneficios extraordinarios a la minería porque ha subido mucho. El cobre ha pasado de 2.8 a 4.3. Entonces, esa cotización tan alta, pues está dando unos resultados muy buenos. Tal vez se puede negociar con los mineros que nos den un poquito más. Pero nuevamente, a comparación de los gastos públicos, va a ser muy elevado. Entonces, lo que sí le proponemos a la población y que lo sepa, es que en la actualidad ya se rompió el margen fiscal. Llamamos el margen fiscal al 30% del Producto Bruto Interno. Deberíamos tener deuda solo hasta el 30%. Hemos sido un país muy conservador y nos ha ido muy bien con eso. Y queremos mantener esa actitud conservadora, pero tampoco podemos morir de hambre. Entonces, ya Brasil y Argentina están en un 100% de PBI, de deuda. Colombia y Bolivia en un 70%. Por ejemplo, Chile, que sería el más ortodoxo, está en un 40 y pico. Entonces, nosotros estamos en un 35 ahora, con este gobierno actual. Y usando su presupuesto, ejecutándolo al 100%, nos colocaremos en el 37 a diciembre. 37 con algo. ¿Qué es lo realista? Para el próximo año, como hay que invertir, hay que relanzar la economía, hay que generar empleo, etcétera, hay que colocarse entre un 42 a un 45, exagerando un 45, no más. Habrá que proponerle al Fondo Monetario Internacional cómo vamos a ir reduciendo eso. Claro, mira, préstame, déjame endeudarme más, voy a emitir bonos hasta el 45, pero te prometo que en tantos años voy a ir bajando tantos puntos hasta volverme a un equilibrio bueno, que sea pues inferior al 40. ¿No? Y esa es la idea, eso es lo que tenemos que hacer, decirle el resto a la gente que no nos vamos a endeudar, sería mentirle, porque la situación obliga a endeudarse, pero que la deuda va a ser manejable, siempre pequeñita. Hay que hablar también con los Country Management Risk, porque ellos hacen el Country Risk. Entonces esos gestores, que son 4 empresitas, Fitch, Standard & Poor's, Moody's, todas son norteamericanas excepto Fitch, que es británica, deciden no nos perjudiques en el ratio, en la clasificación de riesgo país, porque entonces nos sale muy cara la deuda. Pero manteniendo esa idea, acuerdo con el fondo, acuerdo con los Country Risk Managers, yo creo que el Perú puede ser gestionado financieramente muy bien porque el mineral que estamos exportando está en alza y porque las agroexportaciones pueden estar en alza. Justamente lo que tiene que hacer Pedro Castillo es estabilizar el país, lograr que los trabajadores recuperen la confianza en el sistema y que no haya muchas huelgas, no haya muchos paros para que justamente podamos recuperar.
Uno de los logros que el profesor Castillo ha tenido y que ha sido pues parte de la campaña ha sido mostrar o posiblemente demostrar cuando sea gobierno una administración con rostro humano en el sector de educación, en el sector de salud. Y para mostrar una administración de gobierno con rostro humano se requiere de principios y valores. Y discúlpame que te haga esta pregunta porque tiene que ver mucho con los principios cristianos. Por ejemplo, el profesor Castillo tiene principios cristianos por su familia, y eso es muy importante para el desarrollo precisamente de estas políticas con rostro humano. Tu mamá, la escritora Dora Barón, es una mujer de fe, una mujer con unos principios éticos y morales fabulosos. Yo tuve el privilegio de conocerla cuando estaba en vida. Muchas gracias. Entonces, y a mí nadie me lo ha contado. Yo la conozco. Entonces, ¿qué tanto juegan los valores en una posible administración del profesor Castillo, sobre todo en la ideología de género, en estos temas del aborto, que son temas bastante controversiales? Bueno, ahí te cuento una anécdota que es confidencial casi, pero lo voy a hacer para que veas tú lo que ocurre. Resulta que estábamos en plena campaña y nos vienen con el cuento de que la Cuculiza, y nos pasaron la grabación, incluso yo participé en un debate con ella, había dicho que qué cruel era Castillo porque no apoyaba a los gays, que Keiko apoyaba a los gays y a los trans, y entendía y los comprendía y los apoyaba. Entonces, claro, lo cierto es que Keiko Fujimori toda la vida fue de con mis hijos no te metas, tuvo una postura conservadora y ahora como estaba muy mal en votos y tenía que remontar, pues un poco más y la mujer pecaba de transformista, pues porque se oía los gay protados. Entonces le decíamos a Castillo, tú tienes también que puedes apoyar a los gays, a los trans. Y me dice, pero eso, ¿cómo lo voy a hacer si soy cristiano? Entonces nos pusimos todos en los nervios. Aquí no es eso, sino, no, estaría mintiendo. Y al final se pactó que los recibiera y fuera amable al menos, ¿no? Y no prometió nada específico, claro, y la gente se fue un poco diciendo, pero sí, la costumbre es que me ofrezcas el oro y el moro. Más todavía teniendo en cuenta que la esposa de Pedro, porque Pedro es un hombre de fe, pero su esposa es prácticamente una pastora evangélica, porque su esposa es una mujer irredenta, en eso no da sus valores a torcer por nada del mundo, y por eso tiene una familia tan unida, ¿no? Es decir, estamos hablando de un hombre y una mujer que se conocieron a los 13 años, y ya a los 15 eran pareja y salían y se paseaban, y mira, han durado por lo que ven. A veces mi hermana, que es muy gracioso porque hace de coach de estas cosas, y mi hermana es muy evangélica, pues dice que cuando pones a Dios en el centro de la pareja, pues siempre la pareja dura eternamente, ¿no? Entonces es bonito ver que en el caso de Pedro Castillo tiene una familia muy unida, su hija Londra, su hijo, en general, todos son admirables como familia, eso sí es verdad. Y decirles que obviamente nadie gobierna de forma teocrática, quiere decir, tú no vas a imponer tus valores religiosos a través de tu partido o la ley, pero que es hermoso que los gobernantes sí tengan valores y no los traicionen. Quiere decir, no puede ser que tú vengas y me digas, como te van a robar 100,000 votos con esto, pues declara esto, ¿no? Y la resistencia de Pedro yo la defendí muy bien porque la entendí, ¿no? Y era, bueno, algún límite habrá este tema. Si yo tengo unas convicciones, tampoco las voy a vender a cambio de unos votos. Y me pareció un gesto muy hermoso que lo ennoblece, ¿no? Yo creo que en general hay que respetarle a la gente y sus maneras de pensar. No vamos a hacer una legislación anti nadie, eso es obvio, pero sí, cómo no, respetar que tú no puedes compartir la visión del otro, tampoco pueden obligarte a tener la visión del otro. Gonzalo, me gustaría continuar con esa entrevista. Yo sabemos que tú tienes otra entrevista, o tienes un compromiso 3:30, y nos gustaría, pero que quede compromiso, que más adelante continuemos hablando de estos temas que son bastante interesantes. Me he quedado en el tintero, por ejemplo, hablar de la economía de los países socialistas de Europa, hablar del cooperativismo, hablar de valores con rostro humano, es decir, muchas cosas en las cuales tú tienes que darnos bastante cátedra y tienes que dar pedagogía en estos temas porque tú eres un hombre precisamente forjado en esas áreas, y te deseamos el mejor de los éxitos y que en realidad Dios también te acompañe y te bendiga grandemente. Muchas gracias, Gonzalo. César.
Y Y ya solo unas hacemos el palabras de compromiso con el despedida. director general, con Sí, Ricardo García, para una posible entrevista más adelante. creo, cómo no, solo Gracias, una Ricardo. palabrita de Sí, despedida que les hago, deseándoles lo mejor y diciéndoles que no tengan miedo del futuro, ya que no tengan miedo del futuro, porque realmente Pedro Castillo es un hombre honrado y buena gente que va a obrar bien y se está rodeando de gente muy valiosa. Y todo este miedo al terruqueo y al terrorismo y todo eso se basa en una cosa muy cierta que hubo en Perú, mucho odio y mucho olvido. Entonces, cuando tenías poblaciones olvidadas sin el Estado, pues lo que tenemos que hacer ahora es un gobierno de reconciliación nacional. Y eso pasa porque justamente los que pueden hacer más la pelea, que son los sindicalistas, toda esta gente, se suba a la responsabilidad de hacer un nuevo gobierno y que asuma que no todo es tan fácil, que no se consigue todo en 15 días. Quiere decir, hay gente que llega y dice, ya los maestros queremos ganar 3 veces más, y me lo cuentan a mí, como diciendo, a ver, ¿cómo haría para financiar? Pues hagamos las cosas graduales y siempre con solidaridad entre peruanos y van a ver cómo, sin odio y sin violencia, el Perú va a ir por una muy buena ruta. Muchas gracias. bien, Gonzalo, entonces, hasta cualquier momento y que muchos éxitos en tu vida. Gracias. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.